¿Cuánto afectará este incremento salarial al sector productivo en términos generales, pero también lo que podría representar una no certificación adecuada de algunos productos agroexportables? Esa es una de las consideraciones que vamos a tratar esta mañana con nuestro primer invitado de la jornada. Con nosotros en esta mesa de trabajo, el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, Javier Rosero. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Byron, buenos días. Un caluroso saludo a quienes nos siguen desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Este incremento salarial de $25, que me parece no lo tenían mapeado en algunos sectores productivos, ¿afecta o no afecta? ¿Y a qué porcentaje podría afectar en el sentido, vamos, no afectación, sino impacto dentro de la economía de costos de una empresa mediana, vamos a decirlo así, en el sector exportador me refiero? Partamos de un principio, y es que la definición salarial debe ser el reflejo técnico de cuál es la realidad productiva y del empleo que estamos enfrentando en el Ecuador. Tenemos todavía que darle una urgente respuesta, como veíamos en el reportaje hace un momento, a casi 6 millones de ecuatorianos que han sido expulsados al desempleo, a la informalidad y al subempleo. Y esto no se contrapone, sino que tiene que balancearse al mismo tiempo con cómo recuperamos ese rezago de competitividad que venimos arrastrando desde hace algunos años atrás, justamente por estas definiciones que pueden ser políticas en materia de política laboral. Hay sectores como la agroindustria exportadora y al mismo tiempo turismo, construcción, no distan mucho de esa realidad, en donde definitivamente son actividades altamente dinamizadoras de la economía, pero también son altamente dependientes de mano de obra. Por lo tanto, cualquier cambio puede ser extremadamente sensible si es que no responde a esa capacidad de respuesta que tienen los sectores productivos, porque esto lo único que hace es que la competitividad se vaya deteriorando. Nuestro mensaje ha sido muy claro, Byron. Más plazas de empleo y mejores salarios se consiguen con mayor producción. Pero para tener más producción necesitamos trabajar urgentemente en una agenda interna de competitividad, porque eso nos va a permitir generar más oportunidades para la creación de plazas de empleo, traer más inversión, pero sobre todo en el caso del sector exportador, evitar la pérdida recurrente y permanente y progresiva que estamos teniendo en algunos mercados internacionales, porque justamente nuestros salarios no son competitivos con los países que tienen productos similares a la oferta ecuatoriana en la región. ¿Cuánto impacta el salario en la producción de costos de una empresa exportable, por ejemplo? La estructura de costos normalmente, sobre todo en los sectores agroindustriales, acuícolas, pesqueros, fácilmente puede superar el 50% de la estructura de todos los costos. Estamos hablando de que $1 de cada $2 que representa la producción para nuestros sectores fácilmente puede estar involucrado con el pasivo laboral. Y claro, si bien la definición salarial es uno de los componentes que tiene el aspecto salarial, no es menos cierto que todo esto va redundando en una sobrecarga de costos, algunos visibles y otros más ocultos, que lo que están haciendo es separar la posibilidad de que podamos crear más empleos en los sectores productivos para que, digamos, la economía se pueda dinamizar más. Y en el caso del sector exportador es mucho más urgente porque la generación de divisas en la economía depende justamente del desempeño que podamos tener en el sector exportador. Y para eso necesitamos conseguir más mercados. La pandemia ha cambiado muchísimo la situación en la que estamos y nos ha dejado una importante lección, Byron. Antes, seguramente en un espacio como estos y en entrevistas antes de la pandemia me refiero, mucho hablábamos de cómo cuidamos las plazas de empleo. Hoy la lección que nos deja la pandemia es, sí, cuidemos las plazas de empleo, pero ¿cómo cuidamos también las fuentes generadoras de esas plazas de empleo? Porque en este momento la supervivencia de las empresas, sobre todo en el caso del sector exportador, que todos los días estamos compitiendo con los mejores del mundo a nivel internacional, pero con estructuras de costos que son mucho más flexibles, en donde tienen la posibilidad de manejar mucho mejor la posibilidad de negociación de sus precios, hace que empecemos a sentir ese desplazamiento en los mercados internacionales. El contexto que se avecina en los próximos meses es muy complejo y está poniendo en serio riesgo la sostenibilidad de las exportaciones no petroleras del país, sobre todo en los grandes centros de consumo donde le destinamos la mayor cantidad del volumen de nuestras exportaciones. Ahora, el ministro Julio José Prado ha dado algunas señales, el gobierno en términos generales, por ejemplo, esa eliminación o reducción de aranceles o partidas arancelarias de muchos productos, materias primas que
sirven a la empresa, en este caso a los productores nacionales, para mejorar lo que usted decía, es el nivel de competitividad, es decir, menos costos internos. Por un lado, pero por otro lado también ha dicho que para las nuevas inversiones, con esta nueva ley de recuperación económica que entró en vigencia hace unas 3 semanas, también hay algunos factores positivos que le permitirán al exportador o al inversionista, pues digamos, tener algunas ventajas competitivas. ¿Esto es suficiente o falta mucho todavía? Es muy importante estos elementos y hay que apoyarlos, y sin duda en el sector empresarial y productivo, particularmente el exportador, encontrará el respaldo suficiente, porque es necesario que cerremos las brechas, sobre todo en el entorno amigable de las inversiones que necesitamos. Pero al mismo tiempo tenemos que entender también que gran parte del rezago que venimos cargando en el deterioro de la competitividad, ciertamente no solo que no es reciente, sino que es el cúmulo de algunos años atrás. Necesitamos sentarnos a tomar definiciones urgentes que en el caso del sector exportador pasan por ejes muy básicos. Primero, aplicar el principio de no exportar impuestos. Es muy importante lo que usted señalaba respecto de cómo podemos reducir a través de no pago de aranceles para insumos productivos, maquinaria, materias primas, más aún en un contexto tan grave como el internacional logístico que estamos atravesando. Pero no es menos cierto que hay todavía alrededor de 400 millones de dólares que el sector exportador sigue enfrentando en carga de tributos por la importación de insumos que nos sirven en este momento para poderlos producir y poderlos enviar a los mercados externos. Entonces, esto, como aplicación de una ley que ya está en vigencia desde hace 2 años atrás, aún no se ha implementado, y en este momento nos está restando el equivalente de como si nos estuviéramos autoimponiendo un arancel a las exportaciones de alrededor del 2-3%. Entonces esto nos puede dejar fuera de competencia. Al mismo tiempo, creemos que es necesario tomar decisiones muy urgentes en materia logística. El contexto internacional es extremadamente grave, está poniendo en riesgo la posibilidad de que nuestros productos puedan llegar a los mercados más importantes a nivel internacional, no solo por los sobrecostos que tiene, que fácilmente pueden superar las 3, 4, 5 veces lo que teníamos en el periodo prepandemia, sino también probablemente el aprovisionamiento de materias primas y de insumos que necesitamos en el sector exportador para poder llegar a nivel internacional. Por lo tanto, las definiciones que podamos tomar en materia logística hacen urgente y hacen necesario que podamos tomar un conjunto de definiciones que nos permitan ser más competitivos en la agenda interna. Y finalmente, y no por eso menos importante, es necesario que reestructuremos cuál es el esquema de financiamiento que tenemos aplicado para el sector productivo y particularmente para el exportador. $1 invertido en financiamiento en el sector exportador puede traducirse fácilmente en 3, 4 dólares en generación de divisas que pueden repagar fácilmente esos créditos, pero que en este momento no, en nuestra opinión, no hemos logrado capitalizar el hecho de que tengamos una economía dolarizada, en donde el propio sector exportador robustece esa dolarización trayendo las divisas, pero no tenemos esa contraprestación en materia financiera. Por lo tanto, sí es importante que podamos empezar a abordar todos estos espacios en donde los recargos, los sobrecostos, la regulación puede ser mucho más, podemos ponerla mucho más a favor de la competitividad del sector exportador, o caso contrario, Byron, en el transcurso de los próximos meses veremos desafortunadamente caer a las exportaciones. La semana pasada he conversado con algunos representantes del sector agroindustrial y también ganadero y mostraban su seria preocupación porque dicen ellos que Agrocalidad, que es esta agencia certificadora de alimentos y bebidas, tenía dificultades presupuestarias y por lo tanto podría tener dificultades en entregar esos certificados. ¿Qué tan cierto es esto? Absolutamente cierto, y desafortunadamente, Byron, no solamente se corresponde con el caso de Agrocalidad. En nuestra opinión, estamos teniendo una reducción en las capacidades institucionales que están enfocadas para el comercio exterior. El caso de Agrocalidad probablemente ha sido uno de los más visibles, pero nada muy distante ocurrió con la reducción del presupuesto en el caso de Proecuador, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones, que está muy estrechamente vinculado con el desempeño de nuestras exportaciones, con las antenas que tenemos a nivel internacional, que son las que fácilmente pueden abrir espacios para el caso de los exportadores. En aduana está ocurriendo lo mismo, es necesaria una mejora tecnológica, una modernización tecnológica, porque estamos arriesgando el hecho de que lleguemos a un colapso en materia del sistema aduanero, de la operativización aduanera, y además en un momento en el que necesitamos
Byron, trabajar de manera muy estrecha con la tecnología, considerando que uno de los elementos más importantes ahora para el sector exportador es que podamos asegurar procedimientos transparentes, procedimientos tecnológicos para asegurar la carga de exportación y sobre todo que no se contamine en el proceso. Además, en el que empieza a circular al interno de los puertos. Por lo tanto, las inversiones que son necesarias hacer en este tipo de agencias para que acompañen el desempeño del sector exportador no pueden en este momento constituirse en un limitante o en un condicionante, sino que por el contrario, lo que nos está diciendo en este momento la dinámica en la que se está moviendo el mundo es que en el Ecuador tenemos que ser mucho más rápidos en cómo enfrentamos los procesos. Los trámites no pueden demorarse el doble de lo que sucedía en prepandemia. Por el contrario, tienen que demorarse la mitad. Tenemos que tener mucha más facilidad para que los exportadores, sobre todo los pequeños y medianos, puedan acceder de manera mucho más fácil al circuito del comercio internacional, y para eso hay que reducirle los costos que tenemos que enfrentar internamente por problemas como estos. Tenemos que fortalecer institucionalmente a todas las agencias que acompañan a la exportación, Byron. Abierto contra el tiempo, pero muchas gracias, es muy claro el panorama, muy gentil. Al contrario, a usted. El vicepresidente de la Federación de Exportadores del Ecuador, Javier Rosero. 7:15, vamos a una pausa. Al regresar hablaremos sobre el estado de las vías y cómo está trabajando el Ministerio de Obras Públicas de propósito en el mantenimiento del eje vial principal. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.